En el corazón de la quebrada de Humahuaca, donde los colores bailan al ritmo del viento, se encuentra el pequeño y acogedor pueblo de Tilcara. Aquí, el sol nace cada mañana pintando los cerros de tonos sobrecogedores, y el murmullo de la naturaleza es un constante compañero. Entre estas colinas vive María, una joven de espíritu vibrante y manos cálidas, consagrada a su vocación de enfermera. María creció en una familia que valoraba profundamente la conexión con la comunidad. Su madre, también enfermera, le inculcó desde pequeña el valor de cuidar y sanar, no solo el cuerpo sino también el espíritu de aquellos que la rodean. El carnaval y las tradiciones ancestrales formaron parte de su infancia. Así, la música y los colores de Jujuy se entretejieron con el amor y la compasión en el tejido de su ser. Por las mañanas, antes de que el primer gallo cantara, María se levantaba para ir a la clínica donde trabajaba. Caminaba por las empedradas calles del pueblo, guiada por las primeras luces del alba. Saludaba a vecinos tempraneros y recibía sonrisas a cambio, pues todos en Tilcara conocían a María y apreciaban su incansable entrega al prójimo. En el mismo pueblo, a pocas calles de distancia, vivía José. Hijo único de una familia de panaderos, heredó el oficio que sus abuelos trajeron desde tierras lejanas. En la panadería, el abuelo de José solía decir que las manos de un panadero estaban hechas para dar, para alimentar tanto el cuerpo como el alma. Y José había aprendido la lección. Su panadería era más que un negocio, era un lugar donde se intercambiaban historias, risas y sueños. Cada mañana, antes de que el pueblo despertara, José encendía los hornos de leña y comenzaba a mezclar los ingredientes con precisión y cariño. El aroma del pan recién horneado, con sus toques de albahaca y especias locales, atraía a los vecinos, creando un remanso de calidez en las frías mañanas de la quebrada. La vida de ambos parecía fluir como los ríos de la región, hasta que un día de febrero, sus caminos se cruzaron. La festividad de la Virgen de la Candelaria llenaba de alegría las calles de Tilcara. Los lugareños participaban con devoción en las procesiones y danzas tradicionales, agradeciendo las cosechas y pidiendo por el bienestar de todos. Fue en ese contexto, entre himnos de fe y coloridos confetis, donde María y José se encontraron. María estaba ayudando a vender empanadas para recaudar fondos para la clínica. José, cargando una canasta de su mejor pan, se acercó a colaborar. ¿Una empanada para el panadero?, preguntó María, con una sonrisa juguetona. José, sorprendido por el brillo en los ojos de María, respondió: «Solo si puedo ofrecerte pan a cambio. Un intercambio justo, ¿no crees?». Fue un instante que se sintió eterno. Hablaron con facilidad, como si se conocieran desde siempre, sobre la vida en Tilcara, sus sueños y la fe que sustentaba sus días. Mientras las velas iluminaban sus rostros y la música envolvía el aire, supieron que su encuentro no era una mera casualidad. En esa noche impregnada de tradición y esperanza, la conexión entre María y José se selló como un preludio de algo más grande. En un rincón del mundo, en la tierra del sol y los colores, comenzaba una historia que desafiaría al tiempo y resonaría en los corazones de todos los que buscaban una luz de esperanza. La comunidad de Tilcara observaba aquella relación joven pero intensa con buenos ojos. En un lugar donde las relaciones personales eran pilares fundamentales, el cariño entre María y José traspasaba su propia vivencia y se convertía en un delicado. El verano en Tilcara avanzaba, transformando el paisaje y pintando los campos de intensos verdes y amarillos mientras las lluvias suavizaban el aire polvoriento de los caminos que unían las casitas del pueblo. Las mañanas se llenaban del canto de los pájaros, y el calor del sol se mezclaba con la frescura de las brisas que descendían de las montañas. Era en estos días de luz y vida cuando el amor entre María y José florecía. Pasaban las tardes caminando por senderos que serpenteaban entre cardones y ríos. Exploraban las huellas del pasado precolombino, compartiendo risas y sueños bajo la sombra de los algarrobos. María encontraba en José un confidente, alguien con quien podía hablar sobre sus anhelos más profundos e inquietudes. José, por su parte, admiraba la fortaleza y dulzura de María. Ella era su inspiración, la chispa divina que endulzaba cada amanecer en la panadería. Uno de sus pasatiempos favoritos era sentarse en la plaza grande al atardecer, cuando el cielo se incendiaba de rojos y naranjas. Allí, entre mate y charlas, ambos encontraban tranquilidad y conexión. El bullicio del día se desvanecía, y solo quedaban ellos, compartiendo la certeza de que estaban construyendo un futuro juntos. Tejido que envolvía a todos. Un día, mientras se encontraban en el patio de la panadería,
José interrumpió el silencio compartido para decir: he estado pensando en construir algo más sólido, algo que nos ampare, para ti, para mí, y para lo que pueda venir. María lo miró con asombro y ternura. El brillo en los ojos de José era un reflejo de sus propias esperanzas y miedos. No se trataba solo de palabras, sino de una promesa que, aunque aún no del todo formulada, ambos comprendían. Me gustaría eso, respondió María, alargando la mano para tomar la de José. Construir juntos, tejiendo sueños que nos den abrigo. Así, el amor de María y José fue convirtiéndose en una oración diaria, en un acto de fe que resonaba con cada gesto de bondad y cuidado. Su unión no era solo la suma de sus deseos personales, sino una fuerza transformadora que tocaba a todos los que le rodeaban. El compromiso de amor se reflejaba en cada mirada cómplice, en cada pan horneado con dedicación, en cada herida suturada con esmero. Y mientras el verano avanzaba hacia su fin, los preparativos para el siguiente gran paso se teñían de un matiz especial. Las familias de ambos empezaban a reunirse, discutiendo en animadas charlas sobre futuros encuentros y festividades, consolidando así la promesa de una alianza que marcaba el inicio de un nuevo capítulo. Bajo ese cielo norteño, donde las estrellas parecían danzar sobre las cabezas de la gente, María y José se apoyaban mutuamente, conscientes de que el verdadero amor requería compromiso y fe. Sabían que la vida traería desafíos y alegrías, pero también estaban seguros de que, juntos, podrían afrontar cualquier adversidad. Sus corazones, unidos como el sol y las montañas de Jujuy, alumbraban un camino lleno de esperanza y amor eterno. El otoño llegó a Tilcara llevándose consigo el bullicio del verano. Las hojas de los álamos comenzaron a amarillear antes de caer, cubriendo las calles con un manto dorado. El aire se sentía más fresco, y las noches traían consigo el suave murmullo de los vientos que descendían de las montañas. En medio de este cambio de estaciones, María sentía que algo distinto, algo nuevo, se gestaba dentro de ella. Una mañana de mayo, mientras el sol tímidamente aparecía sobre los cerros, María despertó con una sensación que le era ajena y, sin embargo, extrañamente familiar. Había estado sintiendo un agotamiento inusual y un cosquilleo en el alma. Decidió visitar la pequeña clínica donde trabajaba para confirmar lo que su intuición ya le había susurrado al oído. Horas después, al salir de la consulta, una mezcla de alegría y asombro inundaba su ser. El doctor le había confirmado lo que ya sospechaba: iba a ser madre. Un torrente de emociones la envolvió: alegría, miedo, gratitud, todas entrelazadas, creando una sinfonía de sentimientos que solo el milagro de una nueva vida es capaz de desatar. María caminó lentamente hacia la panadería, sus pasos acompañados por los sonidos del pueblo despertando a la rutina diaria. Al entrar, percibió el aroma familiar del pan recién horneado y vio a José en su lugar habitual, concentrado en sus tareas. Alzó la vista y al verla, sonrió con esa calidez que siempre lograba reconfortarla. «María, qué sorpresa agradable», dijo él, dejando a un lado sus herramientas para dirigirse hacia ella. Ella respiró hondo, sus ojos reflejando una emoción que José no tardó en notar. Con una suavidad infinita, tomó las manos de José entre las suyas y, mirándolo a los ojos, le reveló el secreto que había contenido hasta ese momento. «José, vamos a tener un bebé». El tiempo pareció detenerse en ese instante. José, inicialmente atónito, pronto fue inundado por una alegría sin límites. Levantó a María en un abrazo y dio vueltas con ella, derramando risas que resonaron como campanas en la tranquilidad de la mañana. Era un sueño hecho realidad, un verdadero regalo que la vida les entregaba en su camino. Durante las siguientes semanas, la noticia se difundió por todo el pueblo. Los vecinos y amigos se acercaron para felicitar a la pareja con muestras de cariño. Las mujeres ancianas se acercaban a María con consejos maternales, compartían recetas tradicionales y le hacían pequeños regalos, cosas que simbolizaban la bendición de traer una nueva vida al mundo. Para José, el bebé en camino le infundió una energía renovada. Comenzó a imaginar el futuro de su familia, los juegos en las colinas y las risas que llenarían los días. Su trabajo en la panadería se convirtió en algo aún más significativo, pues cada barra de pan amasada y horneada era ahora una ofrenda de amor por el hijo que estaba por llegar. María, por su parte, continuó con su labor en la clínica, aunque ahora con más cuidado y precaución en sus movimientos. Cada día sentido el latido de esa nueva vida acercándose, al mismo tiempo que su corazón se llenaba con una esperanza más luminosa que nunca.
Un día, mientras observaban juntos un atardecer otoñal desde la colina que daba vista al pueblo, José tomó las manos de María y le prometió: «Prometo ser siempre tu compañero de vida, compartir contigo esta dicha y hacer de nuestro hogar un lugar lleno de amor y fe». María, dejando caer una lágrima de felicidad, apoyó su cabeza en el hombro de José. Por un momento, toda la inmensidad de los Andes parecía susurrar su bendición a la pareja. Sabían que la llegada de su bebé no solo iba a cambiar sus vidas, sino que traería consigo una promesa de futuro y una continuación de la historia de amor y fe que estaban construyendo juntos. Y así, en aquel rincón colorido y lleno de vida de Jujuy, el anuncio de un nuevo corazón latiendo trajo consigo una renovada esperanza, preparando el camino para la llegada de aquel que iluminaría el mundo con su presencia. El invierno llegó a la quebrada de Humahuaca, vistiéndose de nieblas matutinas y cielos límpidos. En Tilcara, las montañas parecían acercarse, protegiendo al pueblo con su majestuosidad silenciosa. María y José, arropados en la calidez de su amor y expectativas, encontraban alegría en los pequeños detalles diarios que acompañaban la espera del bebé. Con cada día que pasaba, la comunidad se involucraba más, compartiendo con ellos la emoción de la llegada de una nueva vida. Una tarde gris, mientras las chispas de la hoguera de la panadería danzaban al compás del viento fresco, José tuvo una idea. Reunió a sus amigos más cercanos para planear una celebración que uniera a todo el pueblo. La propuesta era sencilla pero significativa: realizar una fiesta comunitaria donde se pudiera dar la bienvenida al futuro miembro de la familia y agradecer por las bendiciones que venían con él. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia de la fiesta se esparciera por Tilcara. Los habitantes del pueblo, conocidos por su hospitalidad y espíritu festivo, se pusieron manos a la obra. Artesanos ofrecieron sus habilidades, floristas recolectaron las más bellas flores silvestres, y músicos comenzaron a ensayar melodías que alegrarían la ocasión. María sentía cada día más el amor de su comunidad. Durante su descanso en la clínica, sus colegas y pacientes habituales le traían palabras de aliento, cartas y tejidos hechos a mano para el bebé que estaba por llegar. La solidaridad de los habitantes de Tilcara se reflejaba en cada gesto, demostrando que en una comunidad unida, la alegría y el dolor se comparten por igual. El día de la fiesta amaneció con el cielo cubierto de un azul cristalino, y un aire fresco barría las calles del pueblo. La plaza principal se transformó en un vibrante centro de celebración. Banderas de colores ondeaban con suavidad, adornadas con cintas tejidas por las manos hábiles de las mujeres mayores. Mesas largas se dispusieron para albergar platillos típicos, desde tamales hasta cazuelas humeantes. María y José llegaron juntos, recibidos con aplausos y vítores. El sonido de los bombos y charangos llenaba el aire, y el pueblo entero parecía armonizar en una sola melodía de regocijo y esperanza. Durante la celebración, hubo momentos de lágrimas y risas, discursos de agradecimiento y danzas que traían consigo la herencia cultural del pueblo. Uno por uno, los vecinos se acercaron para expresar sus mejores deseos para la pareja y su hijo. Las bendiciones, tanto indígenas como católicas, se entrelazaron en un tejido espiritual que María sentía como un manto cálido alrededor de su corazón. José hizo un brindis lleno de emoción. Esta fiesta es para todos nosotros. Por el amor que compartimos, por el futuro que estamos creando y por nuestro hijo, que llegará rodeado de toda esta belleza que su comunidad le ofrece. María, emocionada, añadió: con cada uno de ustedes, este camino se vuelve aún más hermoso. Gracias por ser nuestra familia, por ser parte de esta esperanza que acunamos juntos. Conforme la noche avanzaba, las estrellas brillaban con fuerza sobre el pueblo. Los niños corrían jugando sobre la tierra, los adultos charlaban cercanos al fuego, y las parejas bailaban, sumergidas en aquel momento cálido. La alegría de la comunidad era como un faro que prometía guiar los tiempos venideros, sin importar cuán oscuros se pusieran los días. En la calma de esa noche invernal, Tilcara brillaba con una luz especial. La unión reforzada por María, José, y el niño que esperaban, era la certeza de que el amor y la fe superan las adversidades. Con cada latido, el corazón de María sincronizaba con los de todos los presentes, susurrando la promesa de un nuevo amanecer lleno de amor y esperanza para todos. El frío había cedido sus garras y diciembre arribó con una promesa de renovación, trayendo consigo un aire de anticipación palpable. Mientras en Tilcara los preparativos para la Navidad avanzaban en coloridas procesiones y cánticos ancestrales, en el pequeño hogar de María y José,
Los corazones latían al ritmo de un nuevo compás, el inminente nacimiento de su hijo. La noche del 24 de diciembre, un brillo especial iluminaba el pueblo. Las familias se congregaban para celebrar la Nochebuena, intercambiando abrazos y buenos deseos bajo un cielo tachonado de estrellas brillantes. Las montañas, guardianas silenciosas del pueblo, parecían contener su respiración, sabedoras del milagro que estaba por suceder. María sintió las primeras señales del inicio de la gran aventura de la maternidad en las primeras horas de la noche. El anuncio fue recibido con una mezcla de emoción y nerviosismo. José, sereno pero atento, se preparó para asistir a María, quien se encontraba serena, confiando en el amor que los circundaba y en la presencia de sus seres queridos. La comadrona del pueblo, doña Celia, una mujer de sabiduría ancestral, llegó con rapidez al hogar. Había asistido a María durante el proceso de embarazo y llegaba ahora, como un ángel guardián, a guiarlos en este momento tan importante. Las horas transcurrieron en un vaivén suave de aliento y espera. El silencio exterior se convertía en una música de esperanza en el interior del hogar. María, sostenida por las palabras alentadoras de aquellos a su alrededor, visualizaba el rostro de su hijo, una luz aguardando a ser revelada en el mundo. Durante el amanecer del 25 de diciembre, justo cuando el primer rayo de sol tocó la cima de los cerros, el llanto claro de un bebé rompió la quietud de la madrugada. Jesús había nacido, y su primera respiración resonó como un canto de esperanza en el pequeño cuarto que, aunque humilde, rebosaba de amor. José, con lágrimas en los ojos y una sonrisa irremediable, se inclinó para ver a su hijo. Su mente se llenó de una paz indescriptible, un amor tan grande que parecía envolver al mundo entero. Tomó al bebé en sus brazos con una suavidad infinita, acercándolo a María, que lo miraba con ojos llenos de amor y emoción. «Bienvenido, pequeño Jesús», susurró María mientras acunaba a su hijo contra su pecho, sintiendo el calor de su vida nueva. La noticia del nacimiento se extendió rápidamente por el pueblo como el amanecer en la quebrada, y los vecinos comenzaron a acercarse con regalos sencillos pero significativos: cobijas tejidas, pequeñas esculturas de madera, guirnaldas de flores silvestres. Uno por uno, los lugareños entraron al hogar para ver al recién nacido. Las palabras de bendición y regocijo llenaron el espacio, rodeando a María, José y Jesús en un círculo de amor sin fisuras. La comunidad había estado esperando este nacimiento con la misma ilusión que se espera a la primavera después de un largo invierno. Afuera, el sonido de los villancicos llenaba el aire, y la luz rosada del amanecer atravesaba las ventanas, pintando de colores cálidos el interior. La sencillez y humildad del momento resonaban con la esencia misma de la Navidad, la llegada de la esperanza y la renovación de la fe en la bondad del mundo. En aquel pequeño hogar de Tilcara, con las montañas como testigos silenciosos, la luz del niño Jesús comenzó su andadura en el mundo. María y José se miraron, sintiendo en cada latido la bendición que había llegado a sus vidas, sabiendo que aquel pequeño, nacido en la tierra de colores, traía consigo un mensaje de paz y amor para todos. Así, en la modesta cuna del norte argentino, la historia de amor y esperanza de una humilde familia comenzaba a resonar, un reflejo de aquella luz eterna que prometía iluminar no solo a Tilcara, sino al mundo entero. Con el paso de los días, Tilcara se revestía de una nueva alegría. La llegada de Jesús había traído al pueblo una explosión de esperanza y amor que se sentía en cada saludo, en cada gesto compartido. La noticia de su nacimiento no solo era motivo de celebración familiar, sino que había tejido un hilo invisible entre las almas de todos los habitantes, acercándolos con un sentido de propósito renovado. Jesús crecía en medio del amor de sus padres y de la cálida comunidad que lo rodeaba. Desde sus primeras sonrisas, demostró una sensibilidad especial hacia su entorno. Sus ojos curiosos parecían capturar la esencia de todo lo que lo rodeaba, y su risa, una música tierna que llenaba de luz los hogares, se convirtió en un bálsamo para el corazón de todos. A medida que los días pasaban, la conexión de Jesús con la naturaleza se hacía cada vez más evidente. Disfrutaba de las salidas al amanecer con José, caminando entre los cerros y descubriendo la diversidad de la tierra jujeña. Observaba con atención los matices del cielo y el danzar de las aves que trazaban figuras en el aire. Cada encuentro con la naturaleza era una lección, un momento de contemplación que aquietaba su espíritu y despertaba en él preguntas profundas sobre el mundo. María, mientras tanto, encontraba en su hijo un reflejo de fortaleza y ternura.
Le cantaba canciones antiguas mientras lo acunaba, y a medida que pasaban los meses, le hablaba de sus ancestros, narrándole historias que enriquecían su identidad y lo conectaban con sus raíces. La pequeña comunidad de Tilcara notaba día a día las acciones gentiles de Jesús, incluso en su tierna infancia. En una ocasión, mientras jugaba en la plaza del pueblo con otros niños, vio a uno de ellos llorar porque había perdido su juguete favorito. Jesús se acercó, y en un gesto simple pero profundo, ofreció su propia muñeca de trapo al niño afligido. Los adultos, que observaban desde lejos, vieron en esta pequeña acción un amor incondicional, un reflejo genuino de empatía que parecía impropio de un niño de tan corta edad. No pasó mucho tiempo antes de que su presencia se convirtiera en una especie de faro para aquellos que atravesaban dificultades. Las familias que enfrentaban tribulaciones encontraban un nuevo significado en sus sonrisas y miradas. El cambio que Jesús traía al pueblo no era ruidoso ni forzado, sino una suave transformación que influía en las personas, inspirándoles a cuidar y amarse mutuamente. En aquellos días de aprendizajes y descubrimientos, María y José comenzaron a comprender que su hijo poseía una naturaleza especial. Había algo en él que iba más allá de su ternura y curiosidad. En sus pequeños actos cotidianos relucía la promesa de una bondad infinita y un entendimiento profundo de las emociones humanas. Mientras el sol seguía su ciclo, cobijando al pueblo con su abrazo dorado, Jesús continuaba creciendo, rodeado del cariño de su familia y amigos. Sus primeros pasos se convirtieron en carreras juguetonas, sus balbuceos en palabras que resonaban con claridad y amabilidad. En esencia, Jesús de Tilcara era un niño que, aún sin entenderlo del todo, comenzaba a sembrar semillas de amor y compasión en cada corazón que tocaba. Así, en el rincón colorido de Jujuy, el susurro de un niño salvador comenzó a reverberar, esculpiendo un sendero de esperanza y luz en la vida de aquellos que compartían su mundo. La historia de Jesús continuaba su curso, llena de promesas, revelándose día a día como el faro que guiaría a Tilcara hacia un futuro más luminoso y justo. El tiempo avanzaba con la sutil cadencia del río que serpentea por la quebrada. Jesús, ahora un niño lleno de vitalidad y curiosidad, parecía reflejar el paisaje que lo rodeaba, una mezcla de fuerza y serenidad. En Tilcara, su amor por los demás se expandía como el aire matutino, influyendo en cada rincón del pueblo y en cada vida que tocaba. A medida que Jesús crecía, se manifestaba aún más su profunda conexión con aquellos que lo rodeaban. Sus días estaban llenos de aprendizaje y servicio, una hermosa herencia de sus padres. María, su rostro iluminado por una sonrisa eterna, compartía con su hijo los secretos de la curación. Jesús la acompañaba a la clínica, donde observaba cómo su madre ejercía su vocación con humildad y dedicación. María le enseñaba a Jesús que la sanación iba más allá del cuerpo. Una caricia, una palabra amable, pueden ser igual de efectivas que una medicina, le decía mientras envolvía cuidadosamente heridas con vendas o hacía reír a un niño enfermo con su canto dulce. Jesús absorbía estas lecciones y pronto comenzó a demostrar su don innato para consolar y sanar el espíritu de los demás. Los fines de semana, Jesús ayudaba a su padre en la panadería. José le mostraba el arte de amasar, con el mismo amor y pasión que él había heredado de sus antepasados. Mientras los hornos crepitaban con el fuego renovador, José le explicaba que cada pan tenía una misión: alimentar no solo el cuerpo, sino también el alma de quienes lo compartían. El joven Jesús se deleitaba trabajando con la masa, sintiendo entre sus dedos la conexión tan antigua como la humanidad misma. El pan que preparaba junto a su padre se convertía en un símbolo de generosidad, una ofrenda que traía consigo un mensaje de amor y unión. Un día, un grupo de viajeros apareció en el pueblo, habiendo perdido su camino en las montañas. Cansados y hambrientos, encontraron poco resguardo contra el frío de la quebrada. Jesús, al verlos desde la ventana de la panadería, sintió en su corazón el pulso del deber y la empatía. Sin pensarlo dos veces, corrió a buscarlos y los invitó a entrar. María y José observaron con orgullo mientras Jesús preparaba comida caliente para los visitantes, compartiendo el pan que habían horneado esa mañana. La amabilidad de Jesús era como un fuego que despejaba la oscuridad y el frío del viaje de aquella gente, envolviéndolos en calor y compasión. El acto generoso de Jesús se extendió más allá de las puertas de la panadería. Inspiró a otros habitantes del pueblo a congregarse, trayendo consigo ofrendas para los viajeros y ofreciendo su ayuda.
Lo que había comenzado como un acto simple de bondad pronto se convirtió en una pequeña celebración de hospitalidad y solidaridad. Jesús escuchó con atención las historias de los viajeros sobre tierras y culturas lejanas, absorbiendo el conocimiento que solo aquellos con experiencia pueden compartir. A cambio, él les narró historias de Tilcara, de su gente y de las montañas que parecían abrazar al pueblo protectoramente. Cuando los viajeros partieron, al día siguiente, llevaban consigo no solo comida y provisiones, sino también el afecto sincero de una comunidad que les había hecho sentir como en casa. Para Jesús, estos encuentros fortuitos forjaron una comprensión más profunda de lo que significaba verdaderamente compartir, el dar sin esperar recibir más que el conocimiento de haber hecho lo correcto. La noticia de la generosidad de Jesús y la comunidad de Tilcara se difundió como una melodía en el viento. Aquello que había sido simplemente un acto de compasión evocó una cadena de bondad que resonó por toda la quebrada, profundamente arraigada en los corazones de quienes conocieron la historia. En el cálido y luminoso rincón del mundo que era Tilcara, Jesús seguía extendiendo sus manos, sanando y alimentando tanto a conocidos como a extraños. Era un niño cuyo corazón palpitaba con el poder del amor, infundiendo esperanza en un mundo que, bajo su toque, comenzaba a florecer con nueva vida. La visión de un futuro transformador continuaba tejiéndose en cada acción, llevando consigo la promesa de un mañana repleto de amor y justicia. El clima en Tilcara comenzó a cambiar, y con la llegada de nuevas nubes en el horizonte, también lo hicieron los vientos de la vida que oscilaban entre los momentos de calma y las inesperadas tormentas. La comunidad del pueblo, unida como siempre, tenía que enfrentarse a las pruebas que el destino les presentaba, y el joven Jesús, junto a su familia, no fue la excepción. Jesús estaba acostumbrado a identificar las señales del cambio en su entorno. El sutil murmullo de las hojas, el vuelo inquieto de las aves. Así como la naturaleza anunciaba sus transformaciones, la vida planteaba desafíos que demandaban fortaleza y propósito. Un día, un poderoso temporal azotó la región. Las lluvias torrenciales y vientos impetuosos descendieron sobre la quebrada, causando estragos en las humildes viviendas y la infraestructura del pueblo. Muchas familias quedaron desprotegidas, y los campos, que de manera tan generosa ofrecían sus frutos, quedaron enlodados y destruidos. La panadería de José sufrió daños significativos. El tejado había cedido en varios lugares, y el agua se había infiltrado dañando los sacos de harina. María miró la devastación desde la puerta, su rostro lleno de una tristeza que José compartía. Sabían que la reconstrucción llevaría tiempo y dedicación, dos elementos que estaban dispuestos a ofrecer sin medida. Sin embargo, al mirar los rostros de sus amigos y vecinos, la familia no pudo ignorar que algunos estaban en situaciones aún más desesperadas. Los valores que habían inculcado en Jesús guiarían sus acciones durante esta crisis. Jesús, al contemplar la situación, sintió el peso de la tristeza compartida, pero también una chispa de determinación que lo empujaba a actuar. Plenamente consciente de sus limitaciones como niño, encontró formas de participar al servicio de su comunidad, motivar a los vecinos a cooperar, a cuidar unos de otros. Jesús se convirtió en un pilar de la comunidad, alentando a otros a trabajar juntos en lugar de aislarse en sus problemas. Día tras día, Tilcara comenzó a levantarse como el ave fénix de las cenizas. Los ceros de solidaridad y apoyo surgieron, alentados por los actos inspiradores de personas como María y Jesús, quienes, junto a otros líderes comunitarios, organizaron refugios temporales y distribución de alimentos. Cada mañana, Jesús y José recogían herramientas y materiales para ayudar a reparar los techos y paredes de aquellas casas que habían sufrido destrozos mayores. La panadería se convirtió en un centro comunitario, donde el aroma del pan recién horneado nunca dejó de calmar los ánimos y renovó la esperanza de los presentes. María, a pesar de los desalojos y la adversidad, continuó su labor como enfermera, sanando no solo las heridas físicas, sino también ayudando a reparar las grietas emocionales y espirituales que la tormenta había causado en la gente del pueblo. En las manos de María, las personas encontraban consuelo y la promesa de un futuro mejor, porque ella encarnaba cada palabra de amor y compasión que ofrecía. A medida que los años pasaban, Jesús continuaba su camino lleno de amor y sabiduría, su presencia en Tilcara resonando como uno de los instrumentos en una melodía de esperanza. Los habitantes del pueblo, que habían visto crecer al niño entre sus calles empedradas, comenzaban a notar que algo especial emanaba de él, algo que iba más allá de las simples acciones de bondad.
Fue durante la temporada de cosecha, cuando los campos del valle resplandecían con los frutos del trabajo arduo, que ocurrieron los primeros eventos considerados milagrosos. Una tarde, mientras Jesús ayudaba a María en la clínica, un hombre llegó con su hijo enfermo, su rostro reflejando la desesperación de un padre que teme por la vida de su hijo. El niño se encontraba débil y pálido, y aunque María hizo todo lo posible por estabilizarlo, la situación parecía sin remedio. Jesús, al ver el sufrimiento del niño y la angustia de su padre, sintió un fervoroso deseo de ayudar. Se acercó al niño acostado en la cama e, instintivamente, tomó su mano entre las suyas, cerrando los ojos como en una oración silenciosa. María observaba con el corazón en un puño, mientras los minutos parecían estirarse en eternidad. Poco a poco, el color comenzó a regresar al rostro del niño, su respiración se volvió más profunda y estable. Abrió los ojos y sonrió levemente, sorprendiendo a todos en la habitación. Los murmullos de incredulidad y gratitud llenaron la clínica mientras el padre abrazaba a su hijo, sus lágrimas mezclándose con sus palabras de agradecimiento. La noticia de esta recuperación, inexplicable para muchos, pronto se esparció por el pueblo como el eco de campanas en una mañana serena. El suceso no solo generó asombro, sino que también fortaleció la convicción de que Jesús era portador de una luz especial, capaz de propiciar el cambio y la sanación. No pasó mucho tiempo antes de que otros pueblos vecinos escucharan sobre los milagros en Tilcara y comenzaran a acudir en busca de ayuda. El pequeño pueblo, que en otros tiempos había pasado desapercibido entre cerros y quebradas, ahora se transformaba en un lugar de refugio y esperanza para muchos que estaban afligidos por enfermedades o penurias. Pero Jesús no solo ofrecía remedios para los males del cuerpo. Aquellos que llegaban con el peso de la tristeza en sus corazones o el vacío de la desesperación encontraban en él un consuelo inesperado. Con simples palabras, o incluso con un silencio compartido, les ayudaba a descubrir la chispa de esperanza dentro de sí mismos, ese brillo que muchas veces la adversidad opacaba. En sus encuentros con personas de todas partes, Jesús aprendía tanto como enseñaba. Las historias de dolor y superación que le contaban le permitían comprender aún más la naturaleza humana, desarrollando un sentido profundo de empatía que solo los grandes de espíritu poseen. Un día, una mujer llegó desde un pueblo distante con un niño que no podía caminar. Al verla desde la ventana de la panadería, Jesús salió inmediatamente al encuentro. Pasó la tarde con la mujer, escuchando su historia de sacrificios y devoción. Con calma y amabilidad, animó al niño a intentarlo paso a paso, susurrándole palabras de aliento. Con un esfuerzo increíble y la orientación de Jesús, el niño finalmente se levantó y dio sus primeros pasos, un hito monumental en su vida que provocó lágrimas de alegría en su madre. Estos acontecimientos comenzaron a trascender las fronteras de Tilcara, atrayendo a más personas dispuestas a compartir su fe y buscar un poco de la luz que Jesús irradiaba. En su humildad, Jesús jamás se atribuyó el crédito de estas intervenciones milagrosas, simplemente decía que todo acto de amor y fe tenía el poder de curar y transformar. La historia de Jesús, aquel que sanaba y pronunciaba palabras que resonaban en el corazón, continuaba desplegándose como una ofrenda de luz. Las lecciones aprendidas y las experiencias vividas le preparaban para un camino que apenas empezaba, un sendero que había nacido en los cerros de Jujuy y que lo guiaba más allá de lo que alguna vez pudo haber imaginado. A través de sus actos, quedó grabada una verdad en las montañas. El amor y la compasión pueden tejerse en el corazón de la humanidad, ofreciendo un faro de esperanza incluso en las noches más oscuras. A lo largo de los años, Jesús había dejado una huella indeleble en el pueblo de Tilcara y en aquellos que venían de lugares distantes escuchando sobre su historia. Con cada acto de bondad y servicio, el joven legaba lecciones que transformaban no solo a individuos, sino a la comunidad entera. Su vida era un testimonio vivo de que incluso los gestos más pequeños estaban llenos de significado y tenían el poder de cambiar el curso del destino de las personas. María y José, llenos de un orgullo humilde, observaban cómo su hijo florecía, reflejando en cada acción los valores y el amor con los que había sido criado. Sin embargo, sabían que su influencia no residía únicamente en sus prodigios, sino en su capacidad de inspirar a otros a encontrar la bondad en sí mismos y multiplicarla en todas direcciones. Las familias en Tilcara comenzaron a adoptar una mentalidad de autosuficiencia comunal, aprendiendo que el bienestar de cada persona contribuía al bienestar del conjunto. Inspirados por la generosidad de Jesús,
los habitantes del pueblo organizaron encuentros semanales donde compartían alimentos, habilidades y conocimientos, creando un tipo de economía comunitaria que enriquecía no solo el bolsillo, sino también el espíritu. Jesús se había convertido en un símbolo del poder del servicio y la fe. En las escuelas, los maestros contaban a sus alumnos historias sobre los muchos actos de compasión que habían presenciado, alentando a los niños a seguir el ejemplo de Jesús y ayudar a aquellos que lo necesitaban. Los niños, con corazones llenos de admiración, imitaban a Jesús en sus propias formas sencillas, compartían sus meriendas, cuidaban de los más pequeños y ayudaban a sus mayores. En el juego, encontraban formas creativas de emular los gestos amables que habían visto o escuchado. Durante este tiempo, Jesús nunca dejó de aprender. Gracias a los viajeros y sabios que llegaban a Tilcara, fue ampliando su comprensión del mundo, de culturas, de la naturaleza humana y de la interconexión de todas las cosas. Estas enseñanzas enriquecieron aún más su perspectiva y reforzaron su creencia en el poder transformador del amor. A través de encuentros con líderes espirituales de diversas tradiciones, Jesús profundizó su amor por el conocimiento y la unidad espiritual, llegando a ver en cada persona un reflejo del universo mismo. En un pequeño templo que había sido construido con la mano de obra conjunta de todas las comunidades alrededor, Jesús compartía sus pensamientos y reflexiones en encuentros donde las personas encontraban palabras de aliento y sabiduría. Bajo su guía y ejemplo, la comunidad no solo reconstruyó lo que había sido destruido por el temporal, sino que construyó un pueblo más unido y fuerte que antes. Las alianzas se solidificaron entre vecinos y con pueblos cercanos, y esa red de apoyo les permitió prosperar incluso en tiempos difíciles. A medida que la bondad y la generosidad se esparcían más allá de las colinas que bordeaban el pueblo, Tilcara se convirtió en una especie de centro de esperanza y bienestar, un ejemplo de lo que puede lograrse cuando la comunidad está centrada en el amor y el servicio a otros. Jesús siempre sostenía que su vida era simplemente una expresión de lo que todos llevaban dentro. Les recordaba que cada acto de compasión, sin importar cuán pequeño fuera, podía desencadenar un efecto dominó de bondad que resonaba más allá de lo visible. En sus momentos de reflexión, en la tranquilidad del atardecer mirando las montañas ondulantes, Jesús pensaba sobre el sentido de su camino, sabiendo que su misión, más amplia que solo siquiera podría, recordando a futuras generaciones la importancia de cuidar unos de otros y de la extraordinaria capacidad de transformación que reside en los corazones llenos de amor. En este rincón de Jujuy, donde las montañaría abarcar, había comenzado en la quietud de su pueblo y que, de cualquier forma, su legado seguiría creciendo como un río caudaloso en el corazón de la humanidad. Así, el legado de Jesús en Tilcara era uno de amor eterno y servicio desinteresado. Marcó una senda de esperanza que perduras tocaban el cielo, floreció una historia de vida que abrazó la humanidad en su esencia más pura, dejando una luz que brillaría eternamente. Con los años, el relato del amor y compasión que Jesús había vivido y enseñado continuaba expandiéndose, más allá de la quebrada y hacia los corazones de muchos otros. Tilcara, ese pequeño pueblo en la tierra de colores, se había convertido en un símbolo de unidad y esperanza, una luz que atraía a aquellos en busca de consuelo y renovación. María y José, aunque sus cabellos ahora estaban teñidos de blanco, mantenían el entusiasmo y la pasión con los que habían criado a su hijo. La vida les había bendecido con el privilegio de ver a Jesús no solo crecer, sino también impactar vidas de formas inimaginables. Su hogar se había convertido en un santuario de recuerdos y amor, ennoblecido por las muchas historias que ambos atesoraban. Jesús continuaba su camino, lleno de la humildad que siempre había caracterizado su recorrido. Amaba recorrer los senderos del pueblo, visitando amigos y conociendo las historias de personas nuevas que llegaban atraídas por lo que había sucedido en Tilcara. A pesar de las múltiples veces que se sorprendía a sí mismo ante las maravillas que el simple acto de amar podía crear, siempre mantenía la humildad ante la gracia que sentía al ser parte de algo mucho más grande que él mismo. En uno de esos días, mientras paseaba cerca del río junto a un grupo de niños, Jesús vio a lo lejos a un anciano que llevaba consigo un bastón, y al parecer con dificultades para moverse. Al acercarse a él, Jesús ofreció su brazo y caminaron juntos bajo el sol poniente. En su conversación, el anciano le compartió su historia, contándole sobre lugares lejanos y experiencias aprendidas a lo largo de los años. Cuando llegaron a la cima de una pequeña colina, el anciano miró a Jesús y le dijo: «Tú, hijo, has caminado por muchos senderos. El mundo,
en su vastedad, necesitará siempre de una luz brillante, un recuerdo de lo que es capaz el amor incondicional. Jesús, con una sonrisa serena y una mirada llena de entendimiento, sintió la verdad en esas palabras. En su corazón, sabía que su llamado extendía más allá de Tilcara, que había más personas y tierras que necesitaban la luz del amor transformador. Pero también sabía que nunca dejaría de ser parte de su querido pueblo, de la familia que lo había acogido y visto florecer. Decidió organizar una última gran celebración en el pueblo antes de aventurarse más allá. Con la ayuda de sus padres, vecinos y amigos, prepararon una fiesta que resonara con espiritualidad, amor y gratitud. El evento atrajo a cientos de personas, uniendo a diversas comunidades en una celebración de música, danzas y rituales compartidos. María y José observaron con ojos llenos de lágrimas de felicidad, viendo cómo su hijo, ese mismo niño nacido bajo las estrellas de Navidad, había tocado tantas vidas. Durante la celebración, Jesús compartió con todos los presentes su profunda gratitud. Hoy celebro no solo el amor que me han dado, sino el que todos tienen dentro de ustedes. Mi búsqueda de compartir este amor me llevará a otras tierras, pero mi corazón siempre estará aquí, en la quebrada que me vio crecer. El pueblo, conmovido, le prometió llevar adelante sus enseñanzas, convertir los aprendizajes en acciones y continuar esa cadena de bondades que él había iniciado. A la vera de la noche, con las fogatas iluminando los rostros de todos, Jesús se despidió de su hogar con la promesa de regresar algún día. María y José lo abrazaron, sintiendo la eternidad en ese momento, sabiendo que el amor verdadero nunca se va, solo se transforma y multiplica. Así, con un último vistazo a Tilcara, Jesús partió, sabiendo que su legado de amor y esperanza perduraría en cada rincón donde una semilla de compasión fuera plantada. Y así Tilcara seguía cantando su canción de esperanza, con los cerros como guardianes y el viento como mensajero. La historia del niño nacido bajo las estrellas, que caminó entre ellos y dejó un rastro de luz y amor, se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones a seguir creyendo en el poder transformador del amor genuino. La promesa de un nuevo amanecer se renovaba con cada día, brillando fuerte en el horizonte de la humanidad, un recordatorio eterno de que en actos de amor se forjan los más hermosos destinos. En este día de Navidad, quisimos compartir una historia inspiradora que refleje las vivencias de Jesús, María y José en el contexto actual de Jujuy, Argentina. Esta historia nos rememora las enseñanzas de amor, compasión y esperanza que Jesús dejó al mundo. Siguiendo su ejemplo, esforcémonos por ser más compasivos con quienes más lo necesitan, tomando decisiones desde el corazón y extendiendo una mano amiga. Sin importar el camino que estemos transitando, recordemos que siempre hay un nuevo amanecer. Crean en ustedes mismos, nunca se rindan, pues siempre hay un mañana. Ustedes poseen el poder del cambio y pueden crear sus propios milagros con solo creer en sí mismos. Si esta historia ha resonado en tu corazón, te invitamos a darle me gusta al vídeo y a compartir esta narrativa con amigos y seres queridos para inspirar y reflexionar juntos. Nos encantaría conocer tus pensamientos, así que déjanos un comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos conmovedores y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por ayudarnos a difundir luz y esperanza en el mundo.